Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, y en este caso os voy a traer otra de las historias también conocidas y más populares de la ciudad de Cáceres. Y esta historia se llama la historia o leyenda, no se sabe a ciencia cierta todavía, llamada La Casa del Miedo, situada en la mina de Valdeflores, cerca de la Sierra de la Mosca, en Cáceres. Es una historia que os voy a contar, bastante interesante, ya que mucha gente ha ido a ese lugar y han tenido varias experiencias. Y pues un lugar de turismo, un lugar de mucha atracción por la gente que no son de Cáceres. Es un lugar también muy selvático, muy natural, también por así decirlo, porque se encuentra en el valle de la mina de Valdeflores. Así que no me enrollo más, esto es Silent Urbex y comenzamos. En lo más profundo de la Sierra de la Mosca, a las afueras de Cáceres, se encuentra una casa en ruinas. Sus muros de piedras están cubiertos de malezas y ocultos entre la espesura del monte. Los pocos que han osado acercarse dicen que el aire se siente más pesado allí, como si la casa misma respirara y observara. Desde hace generaciones, este lugar es conocido por un nombre que infunde temor a quienes lo escuchan: la Casa del Miedo. La historia de esta casa se remonta en el siglo XVIII, cuando aún no era un lugar abandonado ni temido en aquel tiempo. Era conocida como la Casa de la Peraleda, una finca que pertenecía a una noble llamada Doña María de Paredes. La propiedad se extendía por vastas tierras y en sus mejores épocas fue un sitio de cosechas con jornaleros trabajando en el campo bajo el sol extremeño. Sin embargo, el destino de la casa cambió con el paso de los años. No se sabe con certeza qué ocurrió tras la muerte de su propietaria, pero poco a poco la finca cayó en el abandono, la tierra dejó de ser cultivada, los trabajadores desaparecieron y la casa se quedó en el olvido. Al principio solo era un viejo caserón en desuso, pero a medida que pasaron las décadas, el silencio que envolvía aquel lugar empezó a ser sustituido por susurros y rumores. Las primeras historias que surgieron sobre la Casa del Miedo hablaban de una extraña mujer que habitó en ella en el siglo XIX. Algunos la llamaban la bruja de la Peraleda. No se sabe su nombre real ni de dónde vino, pero los lugareños decían que pasaba la noche realizando rituales en la oscuridad. El fuego de su chimenea nunca se apagaba, y más de un campesino aseguraba haber visto sombras moviéndose dentro de la casa, incluso cuando no había nadie en su interior. Con el tiempo, la gente dejó de acercarse al caserón. Se decía que por la noche se escuchaban susurros en el viento, y que el que pasaba demasiado tiempo cerca de la casa sentía un extraño peso en el pecho, como si algo invisible lo estuviera observando. Pero la historia de la bruja no es la única que rodea en el lugar. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la casa fue utilizada como escondite para bandidos y criminales. Cáceres en aquellos tiempos aún tenía caminos polvorientos y zonas alejadas de la ley, por lo que la Casa del Miedo se convirtió en un refugio perfecto. Se dice que allí se reunían ladrones y furgitivos que huían de la justicia, y que el caserón fue testigo de crímenes y ajustes de cuenta. Los vecinos de la zona contaban historias de noches en las que se veían luces parpadeantes dentro de la casa, como si sus interiores se celebraban reuniones secretas. Pero cuando alguien se acercaba, solo encontraba silencio y oscuridad, como si nada hubiera sucedido. A pesar de estas historias, al punto más oscuro de la Casa del Miedo llegaría durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939. En aquellos años de conflicto, Cáceres fue una ciudad estratégica,
Se dice que la casa, por su ubicación apartada, fue utilizada como lugar de detención y ejecución de prisioneros republicanos. Los relatos más escalofriantes hablan de un pozo dentro de la finca, un lugar donde los cuerpos eran arrojados sin que nadie lo volvieran a ver. Los pocos que conocían las historias aseguraban que las noches las casas estaban llenas de lamentos. Habían soldados que tras patrullar la zona afirmaban escuchar gemidos de dolor, voces apagadas, pero nunca encontraban a nadie. Después de la guerra, la casa quedó completamente abandonada. Sus muros, que alguna vez fueron testigos de vida, quedaron en pie, solo para guardar los ecos de lo que allí sucedió. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamar la Casa del Miedo, un nombre que reflejaba el aura de terror que la rodeaban. Con el paso de los años, los valientes que se aventuraron a explorarla comenzaron a contar historias aún más inquietantes. No solo se hablaban de sombras que se movían dentro de la casa, sino de puertas que se cerraban solas, susurros en habitaciones vacías y la sensación de que algo invisible acechaba en los rincones oscuros. Algunos visitantes aseguraban que al entrar en la casa sentían un cambio de temperatura, como si el aire se volviera más denso. Otros afirmaban haber escuchado pisadas en el piso superior. A pesar de que el lugar estaba completamente vacío, uno de los relatos más famosos hablaba de un grupo de jóvenes que decidió pasar la noche en la casa. Al principio todo fue una simple aventura, una prueba de valentía entre amigos, pero conforme avanzaba la noche comenzaron a notar cosas extrañas. Primero, escucharon golpes provenientes de la planta superior, pensando que podía ser un animal o el viento, ignorando el sonido y continuaron explorando. Pero los ruidos se hicieron más fuertes. Algo o alguien parecía estar moviéndose arriba, arrastrando los objetos pesados. Los jóvenes decidieron subir para comprobar qué ocurría, pero cuando llegaron no encontraron nada, solo polvo y escombro. Cuando bajaron nuevamente, uno de ellos notó que algo no estaba bien. Sus mochilas, que habían dejado a la entrada, estaban abiertas y revueltas como si alguien lo hubiera revisado. El miedo comenzó a apoderarse de ellos y justo cuando estaban a punto de marcharse, una de las puertas se cerró de golpe con una fuerza descomunal. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo y no miraron atrás. Desde aquel día, ninguno de ellos volvió a acercarse a la casa. La historia de la Casa del Miedo ha permanecido viva hasta la actualidad. Aunque el lugar está en ruinas, aún hay quienes se aventuran a explorarlo en busca de respuestas. Algunos entran con cámaras y grabadoras esperando captar algún fenómeno inexplicable. Y aunque muchos no encuentran nada, otros aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Hay quienes creen que la casa está embrujada, que las almas de aquellos que murieron allí siguen atrapadas entre sus muros. Otros piensan que todo es producto de la sugestión, que el miedo colectivo ha convertido a la casa en un lugar aterrador, cuando en realidad no hay nada más que piedra y polvo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué sucedió realmente en la Casa del Miedo? Es un misterio que tal vez nunca se resuelva. Pero si alguna vez decides visitarla, recuerda: hay lugares que guardan más secretos de los que estamos preparados para descubrir. Fijaos qué fuerte es la historia de la Casa del Miedo y todo lo que ha ocurrido según pasaban los siglos. O sea que esta Casa del Miedo sigue estando embrujada, como bien dicen, pero no se sabe a ciencia cierta si han pasado cosas paranormales o no. Por eso la gente piensa que es un lugar lleno de polvo y otros piensan que ha habido cosas o casos reales de supuestas apariciones, etc. Y bueno, esta ha sido la Casa de la Historia del Miedo. Espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal, activar la campanita, darle like. Un saludo a todos, nos vemos y adiós.